con Corea del Sur, pero tal vez, viceministro, ¿cómo le ves a Alberto Quintana, quien lo saluda desde los estudios principales de Radio 99 en Guayaquil? Tal vez arrancar, si nos da algún detallito. Sabemos que a nivel del ministerio, de la cartera de Estado, pues se han venido realizando estas reuniones emergentes, sobre todo por el impacto que tiene el conflicto allá en Europa del Este, ¿no? Ya hemos anotado que son algunos los renglones productivos que se ven afectados. Hemos reiterado que exportamos tanto hacia Rusia como hacia Ucrania banano, flores, pesca, banano, y realmente es preocupante todo esto. ¿Cuál es la lectura principal que se saca desde el ministerio a esta hora con respecto a este impacto? Bienvenido, buenos días. Alberto, siempre un gusto poder compartir con ustedes en Radio I-99 y un cordial saludo a toda su audiencia también. Gracias por la invitación. Efectivamente nos hemos estado reuniendo desde la semana anterior para ir evaluando el desenvolvimiento de las circunstancias, de la situación de la guerra Rusia-Ucrania. Como es altamente volátil, genera alta incertidumbre también y no se sabía, al menos hasta el fin de la semana anterior, cómo iba a ir evolucionando las medidas. Una vez que se conocen ya de mayor forma las medidas de sanción a Rusia, me refiero, estamos también viendo, bueno, ahora cómo esto efectivamente va a impactar, ¿no? Y estamos, por lo tanto, en un monitoreo constante de cómo esto va a impactar, ¿no? Hasta la semana anterior, hasta inicios de esta semana inclusive, todavía se seguían registrando pagos, todavía no entraban en vigencia de hecho hasta el día de hoy todavía no entran en vigencia las sanciones de los bancos, me parece que eso se hace activo el 12 de marzo, y estábamos reportando y recogiendo las alertas que nos envían sobre los anuncios de cortes de frecuencias marítimas para el envío de productos, y bueno, estamos nosotros haciendo el análisis de cómo esto puede impactar, ¿no? a futuro. Pero hemos tenido ya 2 reuniones, una con el sector exportador, otra a nivel más amplio, inclusive con el comité empresarial, con varios otros sectores, porque también hay del otro lado que se afecta, y finalmente esto tiene una afectación transversal, ¿no? Con el incremento de precios de combustibles, con el incremento de precios de los fletes marítimos, que es algo que que se ve que por ahí puede impactar, ¿no? Pero efectivamente la preocupación es porque Ecuador hoy por hoy es el segundo mayor socio comercial de Rusia en América del Sur, y después de Brasil, y tenemos un importante monto de exportaciones allá, que son alrededor de 1.300 millones de dólares, de los cuales alrededor de 700 millones son banano, le sigue camarón con 140 millones aproximadamente, flores con un poco más de 100 millones, y ya en menor medida está pescado y café y otros rubros algo menores. Pero en todo caso, evidentemente hay una afectación que se va a dar ahí. Por demás, la situación nos supera absolutamente a todos porque estamos en una situación extrema de guerra, lamentablemente. Así es que estamos evaluando la situación internamente para ver qué alternativas se pueden un poco plantear en conjunto. Evidentemente, el sector privado, las empresas tienen que también ejercer su replanificación. En algunos casos será más fácil que otros, pero hay empresas que tienen una importante participación de mercado en Rusia. Y bueno, estamos evaluando qué acciones se pueden disponer de manera conjunta con el sector público también para lograr amortiguar en alguna medida los impactos económicos que genera esta crisis. Pero como digo, esta es una situación que nos supera absolutamente a todos, que es muy mala para el mundo, Para el es mundo. mala también para el Ecuador, evidentemente, y lo principal, por sobre todas las cosas, ¿no? Las acciones del gobierno en estos días, como ha sido de conocimiento público, han estado vinculadas a sacar de la zona de conflicto a los ecuatorianos, sobre todo estudiantes que viven en la zona. Incluso se ha sugerido ya algo similar para aquellos que están en Rusia, que son un número mayor. Todavía allí no llega el conflicto, pero en todo caso los niveles de alerta van subiendo en ese sentido, y nuestra embajada, toda la institucionalidad ha estado un poco vinculada en ese sentido, ¿no? Claro. Y bueno, esperemos que la situación, en vez de ir escalando, desescale más bien por el bien
de la humanidad y de todos. Pero evidentemente hay un impacto económico que todavía lo estamos evaluando en el día a día por lo cambiante de la situación. Claro, ese es el deseo, ¿no? Que vaya pues bajando la tensión, eso es definitivo. Ahora, un poquito, ponderábamos hace un momento justamente lo otro que ha privilegiado el gobierno nacional, que es sacar, evacuar pues a nuestros compatriotas, me parece excelente, lo escuchábamos hace un momento en directo al canciller Juan Carlos Holguín en torno a ese tema. Ahora un poquito para graficar, ¿no? Para graficar cómo es el efecto para quienes nos están escuchando y para quienes nos siguen a través de las plataformas digitales de nuestra radio. Descifrar un poco, ¿no? Que ahorita hay problemas en lo referente a la exportación de nuestros productos, obviamente por lo logístico, es decir, el envío a través de barcos o vía aérea se ve afectado obviamente por las sanciones impuestas y por el hecho de que ahorita pues hay un enfrentamiento bélico, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también hay, viceministro, hay otros aspectos que también complican este tema de la desconexión informática con la banca rusa, la devaluación del rublo, que es la moneda allá en Rusia, también es otra complicación, ¿no? Para los exportadores. Así más o menos es la dimensión de este impacto que podemos acercar a nuestros seguidores, ¿no? Sí, es decir, hay varias aristas. El logístico, que ya bien lo mencionaba Alberto, hay también el aspecto del problema de pagos con la sanción a los bancos. La sanción a los bancos de la notificación que han recibido y que han anunciado, más bien ya SWIFT a nivel internacional. Cabe recalcar, SWIFT es una organización privada en realidad que maneja todo el tema de interconexión de los bancos, pero tiene evidentemente una participación de voz de los gobiernos. Las suspensiones de los bancos rusos entran en vigencia el 12 de marzo, es decir, la siguiente semana. Todavía hasta el momento se habían todavía registrado pagos de lo que nos han comentado las empresas. Algunas ya han decidido suspender los envíos desde ahora. Y la situación o sea, lo que vamos a ver es que va a haber una baja de exportaciones. ¿Qué magnitud? No le podría decir, porque justamente lo incierta de la circunstancia hace que cada día haya un nuevo aspecto a evaluar y que tengamos que tenerlo en cuenta para poder tener una evaluación completa de impacto. Claro. Pero sin duda alguna nuestras exportaciones a esos dos países se van a ver afectadas, van a reducirse, ¿no? Claro. Estamos evaluando qué magnitud efectivamente se da para eso. Nuestras oficinas comerciales están activadas ya desde la anterior semana también para actualizar primero de información que se da sobre todo en esa parte del mundo, en Europa, en Asia, y también para empezar a buscar alternativas, aunque esto es sumamente complejo, quien entiende de comercio exterior lo sabe, pero a buscar alternativas para desviar productos o sustituir mercados en otros países en la región, ¿no? Claro. Porque evidentemente va a haber una afectación en ese sentido. No será algo de inmediato plazo, pero sin duda alguna están ya activadas para que esto en el mediano plazo pueda haber algunas alternativas en donde colocar nuestra producción. Claro, lo importante ahora es que eso, ¿no? La presencia del Estado ecuatoriano a través de sus representantes gubernamentales, pero también los representantes del sector empresarial privado en comunión de esfuerzos y en este contacto directo que tienen en estas reuniones que se están desarrollando, pues es importante eso, dar una respuesta como país y buscar las alternativas del caso. Ahora, pasando al tema que tiene que ver con el análisis que a esta hora ya lleva adelante la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional Legislativa, me refiero pues al proyecto de la Ley de Inversiones. Básicamente nos gustaría conocer, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales, los más relevantes que tiene este marco legal para poder lograr cautivar la inversión extranjera en nuestro país, que es la vía que posibilitaría justamente el hecho de generar fuentes de trabajo, nuevas plazas de empleo acá en nuestro país? Justamente el ministro Julio José Prado, ha estado el día miércoles en la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional para poder exponer sobre los beneficios de este proyecto y los pormenores. En breves rasgos, aunque no está directamente bajo mi ámbito por ser comercio exterior, pero le puedo comentar que
los tres grandes ámbitos que tiene esta ley son, primero, el de mejorar el entorno sobre alianzas público-privadas. Para quien nos escucha, esto lo que pretende es poder facilitar el régimen en el cual el Estado delega, ¿no es cierto? Delega las obras de infraestructura, las obras grandes que normalmente podría hacerlas del Estado, pero que evidentemente por falta de recursos se requieren gestionar más rápido y además es de una forma más eficiente, delegando esa administración y la construcción, por ejemplo, de algunas obras a la empresa privada. Esto se denomina alianza público-privada. Entonces, se facilita el régimen aquí para esto, se aclara, había mucha dispersión dentro del régimen y ese es un gran aspecto. El segundo tiene que ver con bolsas de valores, es para la unificación de las bolsas de valores, la modernización de la normativa y que esto pueda también generar un mayor volumen de transacciones en el país y lógicamente ayudar a las empresas, sobre todo para medianas empresas, a que tengan una alternativa de financiamiento en lo que se denomina el mercado secundario, en este caso complementario a el mercado tradicional de financiamiento que es bancos y cooperativas, ¿no es cierto? En nuestro país todavía es muy pequeño el financiamiento que se da a las empresas a través de bolsa de valores y lo que se pretende es elevar esto, ¿no es cierto? Y eso es una buena cosa también necesaria para el país. Y el tercero, muy importante, que está directamente en nuestro ámbito como ministerio, es el relacionado con las zonas francas, zonas especiales. Ecuador tiene un régimen de zonas económicas de desarrollo, las famosas sedes, pero que no ha funcionado tan bien, ¿no? Hasta el momento no tenemos ninguna sede ya en funcionamiento. Hay algunas que tienen un avance, sí, como la de Pozorja, por ejemplo, o la de Espol, pero todavía, de todas maneras, digamos, ha tardado mucho tiempo en su desarrollo. Y esto se debe en parte a que las normas han sido contempladas tal vez con un concepto distinto, ¿no? Y también muy poco flexible. Lo que se está haciendo aquí es poder introducir normas más modernas con las mejores prácticas de las zonas francas que se han dado en los diferentes países. Costa Rica, Uruguay, por ejemplo, han sido ejemplos. Colombia, estuvimos también recientemente en República Dominicana revisando sus zonas francas. Para que pueda haber un mayor desarrollo de estas zonas y puedan ser no solamente de una fábrica como tal, ¿no es cierto?, como originalmente la conocemos, un galpón grande con estructuras metálicas, ¿no es cierto?, sino también zonas francas de otras industrias, como por ejemplo de servicios, ¿sí? Tenemos un desarrollo como país muy interesante en empresas fintech, por ejemplo, que son las tecnologías dedicadas al sector financiero. Y estas podrían tener un desempeño mucho mejor, mucho mayor, y también anclarse a otras industrias o desarrollar otras industrias de servicios, teniendo un régimen especial para que puedan desarrollarse en una zona especial o en una zona franca, ¿no? Entonces, el objetivo final detrás de esto, como lo mencionó Alberto, es inversión y evidentemente empleo, que esto genere mucho empleo. Claro. Y esto es así porque en los ejemplos de zonas francas que se ven en los países que he mencionado, es justamente lo que más se ve es eso, la generación de empleo de calidad adecuado, que es lo que necesita también una de las mayores necesidades que tenemos ahora como país en lo económico y en lo social. Entonces, este elemento es fundamental para anclar a la estrategia comercial también, para anclar a la estrategia de inversión y de desarrollo productivo en varios sectores, no solamente en la manufactura, sino también en servicios, en logística y en otros sectores que puedan desarrollarse de una forma mucho más previsible en el tiempo, con incentivos concretos, ¿no es cierto? Porque evidentemente las zonas francas lo que hacen es también introducir incentivos para la reducción de impuestos, exoneración de impuesto a la renta, por ejemplo, por 10 años, más un periodo adicional que no recuerdo ahora, y exoneración de impuestos como el IVA también, y el ISD, aunque el ISD se va a eliminar ya en el tiempo. Correcto. Pero de todas maneras esto le hace muy atractivo y lo que va a permitir es el desarrollo de esos sectores de una manera mucho más acelerada y que es justamente lo que necesita el país. Claro, como sociedad, eso es lo que hay que entender, ¿no? El trabajo justamente viene de la mano es con la inversión, porque hay también mucho politiquero irresponsable que cree que viene con una varita mágica o que por decreto se genera empleo. Y eso es falso, y eso los ecuatorianos deben de tenerlo claro. Permítame,
Viceministro Verónica Landeta quiere profundizar aún más esta temática que es tan relevante en esta conversación. Solo para complementar, buen día, viceministro Legarda, porque ya usted ha sido bastante amplio en darnos todos los puntos que contempla esta ley de inversiones, que definitivamente lo que pretende es generar 30,000 millones de dólares a nuestra economía privados hasta el 2025. Pero ya lo que decía Alberto, hay muchas voces de políticos que ven a esta ley de inversiones como ley de privatizaciones. ¿Me podría usted dar un ejemplo de lo que podría ser una alianza público-privada y obviamente pues desmitificar este tema y el terror y el miedo que tenemos a las privatizaciones? Gracias, Verónica. Creo que no soy la persona indicada para eso, como decía, porque no está directamente en mi ámbito de competencia. El ministro ha estado en la comparecencia y nuestra viceministra Lorna Conans, que tiene a su cargo el tema de promoción de inversiones y exportaciones, va a estar también en el desarrollo. Pero lo que le puedo mencionar al respecto es que evidentemente existen muchos mitos alrededor de esto, pero por ejemplo, para el desarrollo de una carretera, en donde no existe hoy una carretera o en donde no hay mantenimiento hoy de una carretera, se necesita en algunos casos de la inversión, ¿no es cierto? Y el Estado tiene limitados recursos para la inversión. Entonces, lo que permite el régimen es que el Estado delegue, no que regale ni que venda, que delegue la administración de un activo, en este caso, por seguir el ejemplo, una carretera, ¿no es cierto?, con la construcción por un tiempo determinado, con un régimen de asociación público-privada en donde el riesgo de la construcción, de lo que implica esa inversión, ¿no es cierto?, se la lleva en su mayoría el actor privado, a quien se delega esa administración. Evidentemente hay un riesgo compartido entre el sector público y privado, pero en mayor medida para el actor privado. Por esta prestación de este servicio, por esta inversión, lógicamente habrá una recuperación de esa inversión, por ejemplo, a través de un peaje, ¿no es cierto?, en este caso en una carretera, que tiene que ser acordado los términos de todo esto dentro del ámbito de las asociaciones público-privadas. Igualmente para la infraestructura relacionada con hospitales, escuelas, tema de energía, que es un potencial enorme lo que existe en energía para inversión en el Ecuador, y otros proyectos que puedan también ir saliendo. Lo que se abre aquí es un ámbito de facilitar. Esto ya existía, las asociaciones público-privadas ya existían en nuestra norma, al decir verdad, no es nuevo, pero lo que se está haciendo es evitar la dispersión, porque había una dispersión de la normativa, es decir, claro, normativa en un ministerio, en otro y en otro. Lo que se está haciendo es centrar eso, evitar la dispersión, por eso también se creó la Secretaría de Alianzas Público-Privadas desde la Presidencia de la República, y que esto pueda tener un impacto mucho más amplio en el desarrollo de las inversiones. Los proyectos de inversiones, si más no recuerdo, porque insisto, no es mi ámbito, pero solamente en el ámbito de infraestructura, energía, estamos hablando de que existe un potencial de inversiones que supera los 15,000 millones de dólares, ¿no? En desarrollo de diferentes proyectos, y estamos hablando desde carreteras, pasando por puentes, pasando por infraestructura de energía, proyectos mineros, proyectos petroleros, energía alternativa, energía eólica, energía solar. Todo eso es parte de esa cartera de proyectos, a lo que se añade también algunos proyectos que ya son más del ámbito privado, desarrollo de la industria, por ejemplo, manufactura, servicios, etc. Qué bueno. Mil gracias. Qué bueno, viceministro, y tal vez algo adicional, ¿no? ¿Cómo va el cronograma? La última vez que conversábamos con usted hablábamos del cronograma. Esto es lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales, ¿no? Lo de la Alianza del Pacífico, luego de ir dejando ya cerrado el tema del acuerdo comercial con México, pues entendería que va caminando, ¿no? Pero aparte también la semana anterior estuvo la gente de República Dominicana acá en nuestro país, afinan el tema con Corea del Sur, y esto justamente en el ámbito de lo que hablábamos hace un momento. A veces depender de acuerdos comerciales o de relaciones comerciales solamente con un polo, con un país o con dos países, a veces genera estos problemitas, ¿no? Porque, por ejemplo, si dependiéramos solamente del comercio con Rusia, imagínense ustedes en estos momentos de conflictividad, nos quedaríamos sin poder colocar nuestros productos. Pero lo importante es eso, abrir el abanico. ¿Cómo va el tema eso del calendario en lo que tiene que ver con el desarrollo, con el avance de estas conversaciones? Alberto, es muy importante esta pregunta porque avanzamos bastante bien como país dentro de la agenda comercial.
Luego de, la reanudación de las negociaciones con México desde el año anterior, que eso va caminando también. En marzo vamos a tener una nueva ronda de negociaciones, fecha por confirmarse, que será presencial acá en la ciudad de Quito. Después hemos también generado una mayor claridad sobre el proceso para la incorporación a la Alianza del Pacífico, que tiene que darse una vez culminado México, evidentemente. También tenemos por delante China, luego del viaje del presidente, ¿no es cierto?, que se ha anunciado ya la firma del memorando para poder dar inicio a las negociaciones. Tenemos una reunión la siguiente semana para definir un poco algunos términos de esa negociación y probablemente darle inicio ya formal a las mesas en el mes de abril. Y algo similar con Corea, que el día miércoles en la mañana también se anunció públicamente el reinicio de las negociaciones con ese país. Digo reinicio porque quedaron en su momento truncadas en el año 2006, ¿no? Entonces, 2016. Entonces, allí tenemos también un avance que vamos a poder realizar con este país, con Corea del Sur, a partir igualmente del mes de abril. Paralelamente, esas son negociaciones que ya van a iniciar. Paralelamente, estamos en importantes gestiones, importantes avances en otros países. Canadá tenemos el día de hoy una reunión para igualmente explorar. Acá todavía hace falta trabajar un poco en esa gestión, en explorar hacia adelante qué puede contener un acuerdo, un estudio de la política comercial de ambos países, etcétera, pero va por muy buen camino. Estuvimos la semana anterior en República Dominicana, fuimos nosotros quienes visitamos República Dominicana. Okay. El ministro, encabezado por el ministro, nuestro embajador allá, y una delegación del sector privado también, que acompañó y que también va por muy buen camino, ¿no? República Dominicana no tiene ningún acuerdo con ningún país de América del Sur, y nosotros podríamos ser el primero en ese sentido. Es nuestro interés, hay un interés compartido mutuo, entonces esperamos también que caminen en ese sentido. Luego tenemos gestiones también en Costa Rica, Panamá y otros países. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la comunidad euroasiática, dentro de lo cual está Rusia, pues en estos momentos es mucho más complejo, ¿no? Pero vuelvo a lo que mencionaba usted al inicio, Alberto, la diversificación. Acá nos interesa aquellos países en donde representa una oportunidad para nosotros, para los distintos sectores. Hay países más pequeños que otros son muy grandes, como China, pero todos tienen marcado un interés, un potencial de también poder insertarnos más al mundo, exportar más. Y evidentemente dentro de esta agenda no se puede dejar de lado, porque diría yo que es el principal y el que más potencial siempre tiene, Estados Unidos. Correcto. País con el cual hace 15 días tuvimos la reunión del Consejo de Comercio e Inversiones en Guayaquil, que igualmente fue un nuevo hito para avanzar en las conversaciones hacia la profundización de las relaciones y discutir qué pasos se siguen dando hasta que se abra esa ventana de un acuerdo comercial con ese país. Pero va muy bien esa relación también. Quisiéramos avanzar más rápido, no depende solo de nosotros, sino también de las decisiones, en este caso del gobierno de ese lado, de Estados Unidos. Pero yo diría que, y como autoridad lo puedo decir de comercio exterior, vamos caminando bien en esa ruta. Qué bueno. También. Así es que estas son buenas noticias para el país, porque necesitamos siempre mirar a más mercados para abrirnos al mundo, ¿no? Para exportar más. Excelente. Para generar mayor competencia también que beneficia al consumidor y lógicamente también para desarrollar nuevos sectores de exportación que nos permitan tener un desarrollo más sostenible. Ya que mencionaba de arranque en la contestación de esta última pregunta usted a México, ¿no? Agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador y al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores mexicano Marcelo Ebrard, ¿no? Ya están 9 de nuestros compatriotas que regresaron hasta México porque justamente pues les dieron cabida, les dieron cupo para sacarlos desde Rumanía, ¿no? A 9 de nuestros compatriotas, y por supuesto eso dice mucho de las buenas relaciones de las dos naciones. Viceministro, gracias por atendernos. Siempre un gusto, un cordial saludo a todos. Daniel Legarda es el viceministro de Comercio Exterior, Pesca e Inversiones, hablando ampliamente sobre todos estos tópicos.